¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues aquí respirando después de todos estos años? ¿Por qué tu corazón sigue latiendo mientras otros ya partieron? ¿Qué propósito tiene Dios contigo cuando muchos ya han dejado este mundo? Si te dijera que no es casualidad, no es un accidente ni un simple capricho del destino. Es un llamado divino, un susurro del cielo que sigue resonando en tu interior. Porque si aún estás aquí, es porque hay algo que solo tú puedes hacer. Algo que el cielo ha reservado exclusivamente para ti. Pero sé que a veces es difícil creerlo. Sé que a veces las noches se hacen eternas y los días parecen repetirse sin sentido. Sé que has vivido cosas que otros no podrían soportar. Has perdido personas que creíste que estarían siempre a tu lado. Has visto cómo los hijos crecieron, cómo se fueron, y el eco del silencio se volvió el nuevo sonido de tu casa. Has sentido el peso de los años en tus huesos y has llegado a pensar que tu tiempo ya pasó, que ya no queda nada por hacer. ¿Y si te dijera que te equivocas? ¿Y si te dijera que el propósito de Dios sigue vigente, que tu historia aún no ha terminado y que el cielo todavía está escribiendo nuevas páginas para tu vida? Porque cuando el mundo dice que ya diste todo, Dios dice que apenas estás comenzando. Hoy vas a descubrir por qué Dios ha decidido mantenerte con vida. Por qué, a pesar de las cicatrices, los dolores, los fracasos y las lágrimas, tu misión no ha terminado. Porque Dios no es un Dios que descarta, es un Dios que restaura. Y mientras tú piensas que ya no sirves, Él está diciendo que aún hay algo que solo tú puedes hacer, un propósito escondido en los años que te han sido prolongados. En los próximos minutos te voy a revelar historias de hombres y mujeres en la Biblia que cuando pensaban que su tiempo había terminado, Dios los llamó a cumplir su propósito más grande. Moisés, a los 80 años, recibió la misión más poderosa de su vida. Caleb, a los 85, pidió una montaña para conquistar. Ana, la profetisa, en su ancianidad, reconoció al Mesías cuando nadie más lo hizo. Pero esto no es solo un mensaje para aquellos personajes de la Biblia. Es un mensaje para ti. Porque aunque hoy te sientas olvidado, cansado o incluso inútil, Dios sigue viendo algo en ti que el mundo no puede ver. Él ve un corazón que ha sido moldeado por el dolor, una fe que ha sido purificada por las lágrimas y una voz que puede consolar, inspirar y despertar a otros que están viviendo lo mismo que tú. Así que no te vayas, no te distraigas. Porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la clave para vivir la etapa más poderosa y fructífera de tu vida. ¿Te das cuenta? No se trata de cuánto puedes correr, ni de cuánta energía te queda. Se trata de cuánto estás dispuesto a creer que Dios todavía no ha terminado contigo. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios: Dios, revela tu propósito en mí. Hazlo ahora mismo. No es solo un gesto, es un acto profético, una declaración de fe que puede abrir puertas que han estado cerradas por años. Y cada vez que escribes esta frase, ayudas a que este mensaje alcance a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Respira hondo. Siente cómo el aire llena tus pulmones. Ese aliento es una señal de que Dios sigue soplando vida en ti. ¿Estás listo para descubrir por qué? Entonces, comencemos. Cuando se pasa de los 60 años, el silencio puede ser ensordecedor, especialmente cuando los días se hacen largos y las noches parecen eternas. El eco de lo que fue retumba en el corazón, y los recuerdos de lo que no se hizo empiezan a pesar, más que los logros alcanzados. Pero, ¿y si ese silencio no fuera un vacío, sino un escenario divino donde Dios prepara algo poderoso? Moisés conoció ese silencio.
Después de una vida de privilegios en el palacio de Egipto, terminó pastoreando ovejas en el desierto. No por 1 año ni 2, sino por 40 largos años. 4 décadas en las que la voz de Dios parecía haberse apagado. 4 décadas en las que cada paso en el desierto le recordaba su fracaso, su huida, su error. Pero fue precisamente en ese escenario de aparente olvido donde Dios decidió hablarle. Éxodo 3:11 nos muestra el momento en que Moisés escucha el llamado divino desde la zarza ardiente. Un llamado que lo sacudió, que lo confrontó y que reveló un propósito que él creía haber perdido. Y su primera reacción fue la misma que muchos sienten al llegar a la madurez. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Moisés no se sentía digno, no se sentía capaz. Había pasado tanto tiempo en el silencio del desierto que su identidad se había desvanecido. ¿Cómo alguien que había fracasado podría ser el libertador de un pueblo? ¿Cómo alguien que había huido podría ser el portavoz de Dios? Y es que a veces, cuando la vida se aquieta, las voces del pasado resuenan más fuerte. Los recuerdos de lo que no fue, las promesas que no se cumplieron, los sueños que se desvanecieron. Pero Dios no desperdicia el silencio. Él lo utiliza para revelar propósitos ocultos, aquellos que solo pueden ser comprendidos cuando el ruido de la juventud se ha acallado. Moisés no recibió su llamado en los años de su fortaleza física. No lo recibió cuando era el príncipe poderoso de Egipto, sino cuando ya no tenía nada que perder. Y es que a veces Dios espera a que nuestras manos estén vacías para llenarlas de propósito eterno. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés, mirando tus manos vacías, preguntándote si aún queda algo por hacer? ¿Has sentido que los días pasan y el silencio parece consumirlo todo? Entonces, quizás sea el momento perfecto para que la voz de Dios se haga escuchar, porque el mismo Dios que habló desde una zarza ardiente sigue hablando hoy, no en grandes espectáculos, ni en gestos deslumbrantes, sino en el susurro del silencio, en la quietud de un corazón dispuesto, en el eco de una vida que aún respira por una razón divina. Moisés tuvo que quitarse las sandalias, no porque el lugar fuera especial en sí mismo, sino porque la presencia de Dios lo había santificado. Y quizás hoy, Dios también te está pidiendo que te despojes de los recuerdos que duelen, de los fracasos que pesan, de los temores que atan. Porque el terreno donde estás ahora, ese terreno que parece vacío y sin propósito, es santo. Es el lugar donde Dios quiere revelarte algo que nunca habrías podido entender en la prisa de la juventud. Y mientras Moisés dudaba de su capacidad, Dios no le recordó su pasado, sino su promesa. Yo estaré contigo, le dijo, porque cuando la voz de Dios resuena en el silencio de la madurez, no lo hace para recordarnos lo que hemos perdido, sino para mostrarnos lo que aún podemos conquistar. Cuando los años avanzan, el cuerpo se debilita, pero el espíritu puede volverse más fuerte que nunca, y es en esa fortaleza interior donde Dios obra de maneras sorprendentes. Caleb es un ejemplo vivo de esto. Un hombre que a los 85 años, cuando muchos ya piensan en retirarse, se levanta y dice, «Dame este monte», Josué 14:11. ¿Te imaginas esa escena? Un anciano que había visto morir a toda su generación en el desierto. Un hombre que había sido testigo de la rebelión, de la desobediencia, del desánimo de su pueblo. Pero él nunca perdió la fe. Caleb había recibido una promesa 4 décadas atrás, cuando fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Vio lo que otros no pudieron ver. Donde otros vieron gigantes, él vio oportunidades. Donde otros vieron obstáculos, él vio la fidelidad de Dios. Y mientras los demás se llenaron de miedo, Caleb se llenó de fe. Pero esa fe no fue recompensada inmediatamente. Caleb tuvo que esperar.
Pasaron 45 años hasta que la promesa que Dios le había hecho se cumplió. Y esos años no fueron fáciles. Cada día Caleb despertaba y veía morir a los de su generación. Cada día se preguntaba cuándo llegaría el momento de reclamar su herencia. Pero a pesar de todo, su fe no se debilitó. ¿Cómo es posible mantener la fe viva durante tanto tiempo? ¿Cómo es posible seguir creyendo cuando los años pasan y las promesas no se cumplen? La respuesta está en la convicción inquebrantable de Caleb. Él no dejó que los años apagaran su fe, no dejó que las arrugas en su rostro fueran señales de derrota. Al contrario, cada arruga se convirtió en un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y el día llegó. A los 85 años, Caleb se presentó ante Josué. No pidió un lugar tranquilo para descansar sus huesos cansados. No pidió un refugio para esperar la muerte. No. Pidió una montaña, pidió el territorio que había sido prometido décadas atrás, pidió el monte Hebrón, un lugar habitado por gigantes, por enemigos feroces, un lugar que exigía esfuerzo, valentía, determinación. Y Caleb, a sus 85 años, se levantó y dijo: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Josué 14:11. ¿Qué clase de fortaleza era esa? No era una fortaleza física, era una fortaleza espiritual, una fe probada por los años, una fe que no dependía del cuerpo, sino del Dios que había hecho la promesa, porque cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede fortalecerse, y cuando la vida nos obliga a esperar, la fe que sobrevive a esa espera es una fe inquebrantable. Es la fe de Caleb. Es la fe que no se rinde, que no se apaga, que sigue creyendo aunque pasen los años y las promesas parezcan lejanas. Hoy, quizás sientas que los años han pasado y que la promesa no ha llegado. Quizás te sientes cansado, agotado y piensas que ya no queda nada por reclamar, pero Dios sigue siendo el mismo. La promesa sigue en pie, y mientras tengas aliento en tus pulmones, mientras tu corazón siga latiendo, aún puedes levantarte y decir: «Dame este monte», porque la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en el espíritu. No está en lo que el cuerpo puede hacer, sino en lo que la fe puede alcanzar. Y hoy Dios sigue buscando a hombres y mujeres como Caleb, personas que, a pesar de los años, siguen creyendo, personas que, a pesar del cansancio, siguen esperando. Personas que, aunque el mundo las vea débiles, son más fuertes que nunca. Así que, ¿qué montaña estás dispuesto a reclamar hoy? Caleb se levantó a los 85 años y pidió una montaña, no porque el paso del tiempo le hubiera quitado la esperanza, sino porque entendía que las promesas de Dios no expiran. Pero ¿qué ocurre cuando los años pasan y lo único que sientes es el silencio? ¿Qué pasa cuando las promesas parecen haberse desvanecido en el aire? En una cultura que celebra la juventud y descarta a los mayores, es fácil sentir que los años avanzados son un tiempo de olvido, de espera pasiva, de recuerdos lejanos. Pero Dios ve de una manera completamente distinta. Mientras el mundo se apresura en buscar lo nuevo, Dios sigue mirando a aquellos que con años acumulados y corazones desgastados aún pueden recibir promesas que cambian generaciones. Zacarías y Elizabeth vivieron ese aparente olvido. Eran ancianos, justos y fieles a Dios, pero cargaban una profunda tristeza. No habían podido tener hijos. En una cultura donde la descendencia era vista como una bendición divina, ellos llevaban el estigma del silencio. Oraban, servían, esperaban, pero nada sucedía. Años y años habían pasado, años de súplicas sin respuesta, años de mirar a otros padres acunar a sus hijos mientras ellos volvían a casa con las manos vacías, años de sentir que sus oraciones se habían perdido en el cielo, años de escuchar al enemigo susurrar: «Dios te ha olvidado». Pero Dios no había olvidado nada.
en el momento menos esperado, cuando ya no había esperanza humana, cuando Elizabeth ya era considerada estéril y Zacarías había dejado de pedir lo imposible, un ángel apareció, y no vino con una simple palabra de consuelo. No, vino con una promesa que cambiaría el curso de la historia. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido escuchada y tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Lucas 1:13. Imagina ese momento, años de espera, décadas de silencio, y de repente Dios irrumpe en su vida con una promesa inimaginable. No solo tendrían un hijo, sino que ese hijo sería el precursor del Mesías. Un hombre cuyo nacimiento sería un eco profético, una voz que clamaría en el desierto, preparando el camino para la llegada del Salvador. Y es que Dios no solo escucha las oraciones, sino que las responde de una forma que trasciende nuestras expectativas. Zacarías y Elizabeth no recibieron un hijo común. Recibieron un profeta, un hombre que sacudiría naciones, que haría temblar a los poderosos, que cambiaría la historia. Pero ¿por qué esperar tanto? ¿Por qué no responder en la juventud, cuando Elizabeth aún podía concebir con facilidad? Porque Dios no solo estaba formando un niño, estaba formando a dos ancianos cuyo testimonio revelaría el poder del tiempo en las manos divinas. Zacarías y Elizabeth vivieron años de aparente olvido, pero Dios los estaba preparando para una misión eterna. Y eso es lo que sucede cuando el cielo guarda silencio. Dios no está ignorando, está trabajando, no está retrasando, está perfeccionando. Porque algunas promesas no se cumplen en la juventud, sino en la madurez, cuando el corazón está más moldeado, cuando la fe ha sido probada, cuando la dependencia de Dios es más profunda. Hoy quizás te sientas como Zacarías y Elizabeth. Quizás sientas que tus oraciones han caído en el vacío, que los años han pasado y lo que esperabas nunca llegó, que el mundo sigue avanzando y tú sigues estancado en el mismo lugar. Pero la perspectiva divina no es la perspectiva humana. Dios no mide el tiempo como nosotros lo hacemos. Él no descarta a los ancianos. Al contrario, los elige para hacer cosas que los jóvenes no podrían soportar. Los elige para recibir promesas que impactan generaciones. Porque cuando Zacarías salió del templo, no era el mismo hombre. Salió mudo, pero lleno de una revelación. Salió con el corazón ardiendo de esperanza, sabiendo que lo imposible había sido declarado sobre su vida. Así que, ¿y si hoy el cielo estuviera preparando una promesa inesperada para ti? ¿Y si, en lugar de preguntarte por qué Dios tardó, tanto empezaras a preguntarte qué está a punto de hacer? Porque lo que parece olvido en las manos de Dios es un tiempo de preparación. Y cuando Él decide hablar, lo hace con una promesa que trasciende generaciones. Zacarías salió del templo sin palabras, pero con una promesa ardiendo en su corazón, una promesa que rompía el silencio de los años y demostraba que, aunque el mundo se olvide de los mayores, Dios sigue viendo en ellos un propósito eterno. Porque para Dios los años avanzados no son sinónimo de estancamiento, sino de fructificación. En el Salmo 92:12, el Señor nos deja una promesa clara y poderosa: el justo florecerá como la palmera. Y lo más impactante es lo que dice un poco más adelante: aún en la vejez fructificarán. Es decir, Dios no solo espera que demos fruto en la juventud, cuando las fuerzas abundan y la energía parece inagotable. Él espera que demos fruto también en la vejez, cuando las manos tiemblan, cuando el cuerpo se debilita, cuando el mundo dice que ya no hay nada que ofrecer. Pero ¿qué tipo de fruto es ese? Porque el fruto de la juventud es vigoroso, visible, activo. Sin embargo, el fruto de la vejez es distinto. Es un fruto que ha sido cultivado con paciencia, regado con lágrimas, probado por los años.
Es un fruto que lleva la esencia del carácter divino, de la experiencia vivida, del testimonio madurado en medio de las pruebas. Miremos a la palmera. ¿Por qué Dios la usa como símbolo de fructificación en la vejez? Porque la palmera crece lentamente, mientras otros árboles crecen rápidamente. La palmera toma su tiempo. Sus raíces se extienden en lo profundo, buscando agua en lugares donde otros no podrían alcanzarla. Y cuando finalmente florece, su fruto es abundante, dulce, resistente. Así también es la vida de un justo que ha caminado con Dios durante décadas. Al principio puede parecer que no hay fruto. Años de oración, de servicio, de entrega que no parecen dar resultados. Pero mientras el mundo se enfoca en los logros visibles, Dios está profundizando las raíces. Está permitiendo que las raíces se extiendan en la fe, en la dependencia, en la confianza inquebrantable. Y cuando llega el momento, ese justo comienza a dar un fruto que no se marchita, un fruto que otros no pueden ignorar. Un fruto que nutre a generaciones, que fortalece a los más jóvenes, que da sombra a los cansados. ¿Te das cuenta? Dios no te ha mantenido aquí para ser un espectador. Él te ha mantenido aquí para que florezcas, no con la intensidad impetuosa de la juventud, sino con la serenidad firme de la madurez. Porque el fruto que se produce en la vejez no es solo para ti, sino para los que te rodean. Es para aquellos que están buscando un consejo, una palabra de sabiduría, una oración sincera. Es para aquellos que necesitan ver en ti la fidelidad de un Dios que nunca falla. Y ese fruto es poderoso, porque cuando alguien que ha pasado por el fuego, por el desierto, por las pérdidas y las lágrimas, sigue hablando de la bondad de Dios, ese testimonio tiene un peso espiritual inmenso. No es teoría, es vida. No es conocimiento, es experiencia. Quizás hoy te sientas cansado, quizás pienses que ya no queda nada por hacer, pero Dios dice lo contrario. Él dice que aún puedes florecer, que aún puedes dar un fruto que otros necesitan, que aún puedes marcar vidas, tocar corazones, impactar generaciones, porque mientras tengas aliento, mientras tu corazón siga latiendo, hay una misión que cumplir. Y ese fruto que estás llamado a dar en esta etapa es aún más valioso, más dulce, más profundo que el fruto de la juventud, porque lleva el sabor de los años, el aroma de la fe, la esencia de una vida que ha sido probada y no ha sido vencida. Así que levanta tu mirada, porque lo que el mundo llama vejez, Dios lo llama fructificación. Y mientras el mundo cuenta tus años, Dios está contando tu fruto. La palmera florece a pesar del paso de los años, y su fruto es aún más dulce cuando ha resistido los vientos y las tormentas. Pero, ¿qué sucede cuando el fruto parece haberse perdido? ¿Qué pasa cuando las caídas del pasado se convierten en una sombra que cubre todo lo que Dios quiere hacer en el presente? Pedro sabía bien lo que era cargar con la culpa. Él, el discípulo impulsivo, el que había prometido estar al lado de Jesús hasta la muerte, terminó negándolo no una ni dos, sino 3 veces. Y lo hizo en el momento más crucial, cuando su maestro estaba siendo humillado, golpeado, sentenciado. ¿Te imaginas el dolor en el corazón de Pedro? El eco de esas palabras resonando en su mente. No conozco a ese hombre. Palabras dichas con miedo, con desesperación, con una vergüenza que calaba hasta los huesos. Y cuando sus ojos se cruzaron con los de Jesús, justo después de la tercera negación, Pedro se derrumbó. Salió de allí y lloró amargamente, pero ese no fue el final de su historia. Jesús había sido crucificado, había resucitado, y Pedro seguía sintiéndose un traidor, un hombre quebrado, alguien que había fallado de la peor manera posible. Se había apartado del grupo, había regresado a su antigua vida de pescador, porque
¿Qué más podía hacer alguien que había fallado tan estrepitosamente? Pero entonces Jesús lo buscó. En Juan 21 vemos a Jesús acercarse a la orilla, justo donde Pedro y los demás discípulos estaban pescando. No lo hizo para reprocharle, no lo hizo para recordarle su traición. Lo hizo para restaurarlo. Frente a una fogata, la misma escena en la que Pedro había negado a Jesús, el maestro le hace tres preguntas que penetran el alma de Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No una, ni dos, sino tres veces. Una pregunta por cada negación. En ese momento, Jesús no le pide explicaciones, no le exige promesas de perfección, no le recuerda su fracaso. Solo le pregunta, ¿me amas? Porque la restauración no comienza cuando tratamos de borrar el pasado, sino cuando reconocemos que, a pesar de las caídas, aún amamos a Dios, y que ese amor, aunque imperfecto, puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo. Y cuando Pedro responde con un «Sí, Señor, tú sabes que te amo», Jesús no lo rechaza. Al contrario, le da una misión: apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, sí, fallaste, sí me negaste, pero aún puedes servir, aún puedes ser útil en mis manos, aún puedes ser un pastor para mi pueblo. Es impactante, porque el mundo descarta lo roto, pero Jesús lo restaura. El mundo desecha lo caído, pero Jesús lo levanta. Pedro pasó de ser un hombre quebrado, avergonzado, a ser un líder lleno del Espíritu Santo que predicó el primer sermón del nacimiento de la iglesia y vio a miles rendirse a los pies de Cristo. Y eso nos habla a nosotros hoy. Quizás tú también te sientas como Pedro. Quizás pienses que tu pasado te descalifica, que tus errores te han dejado sin propósito, que Dios solo puede usar a los que no han fallado. Pero el Evangelio nos dice lo contrario. Dios no solo usa lo intacto, usa lo quebrado, usa las cicatrices, las caídas, las lágrimas. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para levantarte y llevarte más alto de lo que jamás imaginaste. Y es ahí donde el ministerio de Pedro se vuelve tan poderoso. Porque cuando Pedro hablaba del perdón, no lo hacía desde la teoría, lo hacía desde la experiencia. Él sabía lo que era fallar, él sabía lo que era ser restaurado. Así que, ¿qué pasaría si hoy dejaras de esconder tus cicatrices y comenzaras a verlas como marcas de gracia? ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de tu pasado, lo entregaras a las manos del Maestro para que Él lo transformara en un testimonio que pudiera sanar a otros? Porque la historia de Pedro nos recuerda que no importa cuán lejos hayas caído, Jesús sigue buscando a los caídos, no para reprocharles, sino para restaurarles y darles una misión eterna. Pedro había aprendido que las caídas no son el final, sino el terreno donde Dios edifica nuevos comienzos. Pero ¿qué pasa cuando las pérdidas parecen irrecuperables? ¿Qué ocurre cuando el dolor ha sido tan devastador que no queda nada por reconstruir? Cuando el alma atraviesa un desierto, el tiempo parece detenerse. Cada día se siente igual al anterior, y las heridas parecen no cerrar nunca. Es como caminar por un paisaje devastado, buscando entre los escombros alguna señal de vida. Pero a veces, justo cuando todo parece perdido, Dios comienza a reconstruir desde las ruinas. Eso fue lo que vivió Job, un hombre que conoció la plenitud, pero también la devastación. De un momento a otro, lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. La vida que había construido se desmoronó ante sus ojos, dejándolo solo, cubierto de cenizas y preguntas sin respuesta. Y en ese polvo de cenizas, Job se sentó, día tras día, preguntándose por qué. ¿Por qué a él? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué Dios había guardado silencio?
Y mientras él buscaba respuestas, las voces a su alrededor se convirtieron en ecos de juicio, acusándolo, hiriéndolo aún más. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de pérdidas y preguntas. Como si el dolor del pasado se hubiera convertido en tu única compañía, y las voces que deberían consolarte solo profundizan las heridas. Pero el libro de Job nos revela algo impactante. El momento de la restauración no llega cuando todo vuelve a ser como antes. Llega cuando el corazón decide soltar, perdonar y orar por aquellos que lo lastimaron. En Job 42:10 encontramos una clave poderosa. Y Jehová restauró el bienestar de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios no restauró a Job antes de que él orara por sus amigos. Lo hizo después. Porque a veces lo que bloquea la restauración no es el dolor de lo que perdimos, sino el resentimiento que hemos acumulado. Y mientras el corazón se aferra a las heridas, las manos permanecen cerradas para recibir lo nuevo que Dios quiere dar. Pero Job, en su desolación, tomó una decisión radical. En lugar de seguir reclamando lo que había perdido, oró por aquellos que lo lastimaron. Y en ese acto de rendición, el cielo se abrió. Dios no le devolvió los mismos hijos, ni las mismas posesiones. No le devolvió el pasado, le dio algo nuevo, una nueva familia, nuevas bendiciones, un futuro que superó por completo lo que alguna vez tuvo. Hoy, quizás tu vida se parezca a ese campo de ruinas en el que Job se encontraba. Quizás cada recuerdo sea un recordatorio de lo que perdiste. Pero, ¿y si Dios está a punto de reconstruirlo todo? ¿Y si en lugar de aferrarte a lo que fue, decides abrir tu corazón a lo que puede ser? La sanidad interior comienza cuando decidimos soltar el pasado y entregar las cenizas a aquel que puede transformarlas en belleza. Job lo hizo, y su final fue mucho más glorioso que su comienzo. Porque la restauración de Dios no se trata de recuperar lo que teníamos. Se trata de recibir algo nuevo, algo mejor, algo que solo puede florecer en un corazón dispuesto a perdonar y a confiar, incluso cuando todo parece perdido. Job descubrió que aún después de haberlo perdido todo, Dios podía reconstruir desde las cenizas. Pero, ¿qué sucede cuando el dolor no solo destruye lo que tenías, sino también tu voluntad de seguir adelante? ¿Qué pasa cuando, en lugar de levantarte, solo quieres esconderte y desaparecer? A veces, después de haberlo perdido todo, el corazón busca refugios oscuros, lugares donde esconder el dolor, donde ocultar las cicatrices, donde convencernos de que ya no queda nada por hacer. Así le ocurrió a Elías, un hombre que había sido testigo del poder restaurador de Dios, pero que ahora se encontraba escondido en una cueva, creyendo que su historia había terminado. Elías había visto el fuego descender del cielo. Había vencido a los profetas de Baal. Había sido un instrumento de grandes milagros. Pero tras recibir una amenaza de muerte de Jezabel, el mismo hombre valiente que desafió a multitudes, ahora corría desesperado, buscando un lugar donde desaparecer. Se sentía solo, se sentía agotado y sobre todo se sentía inútil. ¿De qué había servido todo su esfuerzo? ¿De qué habían valido los años de entrega, de obediencia, de sacrificio? La voz del enemigo retumbaba en su mente. Todo ha sido en vano. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si después de haberlo dado todo, la vida te empujara a una cueva oscura, a un rincón donde el eco de tus fracasos se convierte en tu única compañía. Pero es precisamente en esos momentos, en esos refugios oscuros, donde creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, cuando su voz resuena con más fuerza.
Y Dios le habló a Elías, pero no en el viento impetuoso, ni en el fuego, ni en el terremoto. Le habló en un susurro que traspasó sus temores, sus dudas, su dolor. Levántate, vuelve por tu camino y unge a Eliseo. 1 Reyes 19, 15, 16. La misión de Elías no había terminado. Mientras él pensaba que su historia había llegado al final, Dios estaba escribiendo el siguiente capítulo. Un capítulo que incluía preparar a la próxima generación, ungir a un nuevo profeta, transmitir un legado que perduraría mucho más allá de sus días en la tierra. Hoy quizás te encuentres en tu propia cueva. Quizás te has convencido de que ya no queda nada por hacer, que los mejores días quedaron atrás, que lo que construiste se desmoronó sin remedio. Pero Dios sigue siendo el mismo, y su voz aún resuena en el silencio. Levántate, aún queda una misión que solo tú puedes cumplir. La cueva no es tu destino final. Es el lugar donde Dios te recuerda que, aunque sientas que todo se ha perdido, aún hay un Eliseo esperando ser ungido. Aún hay un propósito aguardando ser cumplido. Porque mientras haya aliento en tu ser, Dios seguirá escribiendo capítulos que ni siquiera tú podrías imaginar. Elías pensó que su misión había terminado en la cueva, pero Dios le recordó que aún había un Eliseo esperando ser ungido, un legado por transmitir. Y es que, cuando el camino parece llegar a su fin, es el momento perfecto para plantar semillas que florecerán en las próximas generaciones. En la Biblia encontramos un ejemplo poderoso de esto en la historia de Timoteo, un joven cuya fe no surgió de la nada. Fue una fe sembrada, regada y cultivada por dos mujeres que marcaron su vida de manera trascendental, su abuela Loida y su madre Eunice. Pablo escribe en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Te das cuenta? Antes de que Timoteo se convirtiera en un líder, antes de que fuera un discípulo fiel de Pablo, ya había recibido un legado espiritual. Un legado que no estaba basado en riquezas, posesiones ni títulos. Un legado construido sobre oraciones, enseñanzas y testimonios de fe viva. Loida y Eunice no predicaron en grandes plazas, no escribieron epístolas, no tuvieron un ministerio público, pero hicieron algo que impactaría a generaciones. Sembraron la fe en el corazón de un niño. Y esa semilla creció hasta convertirse en un líder espiritual que influiría en la iglesia primitiva. Hoy, quizás sientas que los días de grandes batallas quedaron atrás, que los momentos de grandes conquistas se desvanecieron en el tiempo. Pero, ¿y si tu mayor misión ahora fuera dejar un legado espiritual que transforme vidas, que trascienda el tiempo, que perdure mucho más allá de tus años en la tierra? Ese legado no se deja con discursos grandilocuentes ni con gestos impresionantes. Se deja en lo cotidiano, en esas conversaciones a solas con un nieto, en esas oraciones a puerta cerrada, en ese ejemplo silencioso de fidelidad y confianza en Dios, aun cuando las fuerzas se debilitan, porque el mundo se enfoca en dejar herencias materiales, pero el reino de Dios nos llama a dejar herencias eternas, semillas que crecen en corazones jóvenes, en aquellos que están buscando un rumbo, en aquellos que necesitan ver que la fe no es solo teoría, sino vida vivida. Y lo más impactante es que no necesitas un púlpito ni una plataforma para hacerlo. Loida y Eunice lo hicieron en casa, con un niño pequeño que absorbía cada palabra, cada enseñanza, cada oración. Lo que sembraron en él lo vieron florecer en Timoteo. Hoy Dios te llama a hacer lo mismo, a ser un Loida, a ser una Eunice, a tomar cada momento como una oportunidad para sembrar la fe en los corazones que te rodean.
porque lo que parece pequeño a nuestros ojos, en las manos de Dios, se convierte en un legado eterno. Así que, ¿quién está esperando recibir tu herencia espiritual? ¿Quién es ese Timoteo en tu vida que necesita escuchar tus palabras, sentir tus oraciones, ver tu fe en acción? Porque mientras haya aliento en tu ser, aún hay tiempo para dejar una marca eterna. Aún hay tiempo para transmitir la fe, para regar las semillas, para preparar el terreno donde las próximas generaciones caminarán. Timoteo fue marcado por las oraciones y enseñanzas de su abuela Loída y su madre Eunice, un legado espiritual transmitido de generación en generación. Pero, ¿qué ocurre cuando el paso del tiempo ya no permite hablar, enseñar o guiar físicamente? ¿Qué pasa cuando las fuerzas disminuyen y parece que lo único que queda es orar? Es en ese momento cuando las oraciones se convierten en el arma más poderosa que un creyente puede empuñar. Porque cuando ya no puedes hacer grandes cosas, puedes orar grandes oraciones. Y eso es precisamente lo que hizo Ana, la profetisa. En Lucas 2, 36-38, leemos sobre una mujer anciana, viuda y sin hijos, que había dedicado su vida a la oración. Ana no tenía un púlpito, no tenía seguidores, no tenía un ministerio visible, pero tenía un altar, un lugar donde su voz resonaba día y noche, intercediendo, clamando, esperando. Ana había perdido a su esposo hacía décadas. Cualquier otro podría haber dicho que su vida había terminado, que ya no quedaba nada por hacer, pero Ana decidió entregar sus días al templo. Y ahí, en ese lugar aparentemente insignificante, se convirtió en una gigante espiritual. ¿Te imaginas a esa anciana día tras día entrando al templo? Otros pasaban, la miraban y quizás pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero mientras el mundo la ignoraba, el cielo la escuchaba, porque cada oración era una semilla plantada en la eternidad. Y fue precisamente allí, en el templo, donde Ana recibió la mayor revelación de su vida. Mientras oraba, mientras persistía, mientras susurraba oraciones al cielo, sus ojos vieron al Mesías. Un bebé en los brazos de una joven madre, un niño que era la promesa viva de todo lo que había estado esperando. Lucas nos dice que Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar de aquel niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. La mujer que parecía olvidada, sin influencia, sin familia, se convirtió en la primera profetisa en anunciar al Salvador. ¿Qué nos enseña esto? Que las oraciones persistentes de los ancianos tienen un poder que trasciende generaciones. Ana no vio a Jesús caminar sobre las aguas ni resucitar a los muertos. No vio a la iglesia crecer ni a los apóstoles predicar. Pero sus oraciones prepararon el terreno para todo lo que vendría después. Hoy, quizás sientas que ya no puedes hacer mucho. Quizás tu cuerpo ya no te permite servir como antes, salir como antes, trabajar como antes, pero aún puedes orar. Y esas oraciones, como las de Ana, tienen el poder de marcar generaciones, de abrir caminos, de tocar corazones, porque mientras haya aliento en tu ser, aún puedes interceder por los tuyos. Aún puedes levantar un clamor por aquellos que vendrán detrás de ti. Y cuando tus ojos se cierren y tus labios ya no puedan pronunciar palabras, tus oraciones seguirán resonando en la eternidad. Así que, ¿qué estás dispuesto a orar hoy? ¿Qué clamor quieres dejar en el cielo como legado eterno? Porque quizás no veas el fruto ahora, pero el Dios que escuchó a Ana sigue escuchándote a ti. Ana encontró en la oración un arma poderosa, demostrando que aun cuando el cuerpo se debilita, el espíritu sigue teniendo la capacidad de mover montañas. Pero ¿qué sucede cuando las limitaciones físicas parecen encadenarnos, cuando los años nos atan y nos impiden hacer lo que antes hacíamos?
¿Cómo seguir siendo productivo espiritualmente cuando el cuerpo ya no responde como antes? El apóstol Pablo conoció ese tipo de limitación. Aquel hombre que había recorrido ciudades, predicado en sinagogas, plantado iglesias y enfrentado multitudes, ahora se encontraba en una fría celda, sin poder salir, sin poder moverse, sin poder predicar como antes. Pero fue precisamente en ese lugar de encierro, en esa prisión oscura y solitaria, donde Pablo produjo algunos de los escritos más poderosos del Nuevo Testamento. Desde su celda escribió a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. ¿Te imaginas a Pablo, un hombre acostumbrado a la acción, ahora encadenado, con el cuerpo debilitado, pero con el espíritu ardiendo? ¿Te imaginas sus manos gastadas, sus ojos cansados, su cuerpo limitado, pero su corazón rebosante de palabras que cambiarían el curso de la historia? Porque mientras su cuerpo estaba prisionero, su espíritu seguía siendo libre. Y esas cartas que escribió, palabras que surgieron desde la aparente inactividad, terminaron impactando a generaciones enteras. Lo que parecía ser el final de su ministerio se convirtió en la plataforma desde la cual su voz seguiría resonando por siglos. Hoy, quizás sientas que tu cuerpo te ha limitado, que las fuerzas se han agotado, que las manos ya no son firmes, que los pasos son más lentos. Quizás te sientas atrapado, como si tu productividad espiritual hubiera llegado a su fin. Pero Pablo nos enseña que el verdadero impacto no depende del cuerpo, sino de un espíritu conectado a Dios. Un espíritu que, aún en la prisión, puede seguir escribiendo, orando, intercediendo, dejando un legado que trasciende los muros del tiempo. Y esa productividad espiritual no requiere grandes movimientos ni gestos impresionantes. A veces, el mayor impacto viene de las palabras que escribes a un ser querido, de la oración silenciosa que elevas por los tuyos, de los versículos que compartes con alguien que necesita escuchar una palabra de aliento. Pablo no dejó de ser productivo cuando lo encerraron. Al contrario, se volvió más fructífero que nunca, porque sus cartas siguen hablando hoy. Sus palabras siguen enseñando, corrigiendo, inspirando. Y esas palabras nacieron en el silencio de una celda, cuando todo parecía perdido. Hoy, Dios te dice que tus limitaciones no detienen su propósito, que tu cuerpo puede estar cansado, pero tu espíritu sigue siendo un canal de bendición. Que aún en la aparente inactividad puedes seguir escribiendo, orando, proclamando, dejando un testimonio eterno. Así que, ¿qué estás dispuesto a producir desde tu lugar de limitación? Porque mientras el mundo ve un cuerpo debilitado, Dios ve un espíritu dispuesto. Y en las manos de Dios, incluso las cadenas pueden convertirse en instrumentos para alcanzar a otros y llevarles esperanza. Pablo escribió desde la prisión, demostrándonos que el verdadero impacto no depende del cuerpo, sino de un corazón dispuesto a servir. Pero, ¿qué sucede cuando, al mirar a nuestro alrededor, vemos a otros corriendo, haciendo, logrando, mientras nosotros sentimos que hemos quedado atrás? ¿Qué pasa cuando la tentación de compararse con los más jóvenes, los más activos, los más visibles, se convierte en una trampa que nos roba la paz? En tiempos de Samuel, Israel estaba buscando un rey, alguien fuerte, imponente, un líder, que inspirara respeto y admiración. Y cuando Samuel fue enviado a la casa de Isaí para ungir al próximo rey, todos asumieron que el elegido sería Eliab, el hijo mayor, alto, robusto, de apariencia impresionante. Pero Dios tenía otros planes. No mires a su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
1 Samuel 16:7. Mientras todos veían en Eliab el rey perfecto, Dios estaba viendo a un muchacho en el campo, un pastorcillo de ovejas, olvidado por su familia, pero con un corazón conforme al suyo. David no era el más fuerte, ni el más imponente, ni el más experimentado, pero tenía algo que a los ojos de Dios valía más que cualquier apariencia: un corazón dispuesto a obedecer, a servir, a amar. Hoy, quizás te sientas como David antes de ser ungido. Quizás sientas que otros están brillando, avanzando, conquistando, mientras tú pareces haber quedado al margen. Quizás te comparas con aquellos que tienen más energía, más visibilidad, más oportunidades. Pero la historia de David nos enseña que Dios no mide el éxito por la apariencia ni por los logros visibles. Él mide el corazón. ¿Y qué pasa cuando caemos en la trampa de las comparaciones? Nos sentimos insuficientes, olvidados, inútiles. Dejamos de ver lo que Dios ha puesto en nuestras manos y comenzamos a desear lo que otros tienen. Pero cada etapa de la vida tiene un propósito específico. Lo que Dios espera de ti en este momento no es lo mismo que esperaba en tu juventud. Ahora, tu llamado puede ser influir con sabiduría, orar con fervor, guiar con amor. David fue ungido como rey, mientras sus hermanos aún lo miraban como un simple pastor. Y aunque tardó años en ocupar el trono, Dios ya había visto en él al líder que necesitaba, porque lo que otros desprecian, Dios lo elige. Lo que otros olvidan, Dios lo exalta. Hoy, Dios te recuerda que no necesitas correr más rápido, ser más fuerte, ni tener más influencia. No necesitas compararte con nadie. Lo único que Él está buscando es un corazón dispuesto, un corazón que diga: Señor, aquí estoy, usa lo que tengo, toma lo que soy. Así que, ¿y si hoy dejas de mirar a tu alrededor y empiezas a mirar hacia arriba? Porque mientras el mundo celebra la apariencia, Dios sigue celebrando el corazón. Y en sus manos, un corazón rendido vale más que 1000 victorias humanas. David fue elegido no por su apariencia, sino por su corazón dispuesto. Pero, ¿qué pasa cuando, a pesar de tener un corazón para Dios, las fuerzas se agotan y la visión se pierde? ¿Qué ocurre cuando el cansancio es tan grande que sientes que ya no puedes continuar? Eso fue exactamente lo que vivió Elías, aquel profeta que había visto el fuego del cielo descender, que había enfrentado a los profetas de Baal y demostrado el poder del Dios vivo. Ahora estaba huyendo, cansado y abatido. En 1 Reyes 19:4-5, encontramos a un Elías diferente al hombre valiente del Monte Carmelo. Ahora estaba en el desierto, solo, agotado, suplicando morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Te imaginas a ese hombre? Un profeta que había sido testigo de milagros sobrenaturales, ahora tirado bajo un enebro, convencido de que su misión había terminado. El mismo hombre que había corrido con fuerza sobrenatural, ahora no tenía fuerzas ni para levantarse. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Después de haber dado todo, después de haber luchado y servido fielmente, llegamos a un punto en el que el cansancio nos abruma y las promesas parecen haber quedado en el pasado. Nos sentimos vacíos, inútiles, como si el propósito se hubiera desvanecido. Pero es precisamente en esos momentos, cuando el agotamiento nos lleva al suelo, que Dios se acerca. Y lo hace de una forma tan tierna y compasiva que parece increíble. Dios no reprendió a Elías por querer morir. No le gritó ni lo acusó de falta de fe. En lugar de eso, envió a un ángel con alimento y agua. Un ángel que le dijo: levántate y come porque largo camino te resta.
Primera Reyes 19:7. Dios sabía que Elías no necesitaba un sermón, necesitaba fuerzas, necesitaba alimento, necesitaba descanso, y eso fue exactamente lo que le dio. Pero, más allá del alimento físico, Dios estaba preparando a Elías para un encuentro más profundo. Después de comer y descansar, Elías fue llevado al monte Horeb, el mismo lugar donde Moisés había recibido los mandamientos. Y allí, en una cueva, cuando el profeta pensaba que todo había terminado, Dios le habló. No en el viento impetuoso, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un susurro suave y apacible. Ese susurro no solo le devolvió las fuerzas, sino también la visión, porque el propósito de Elías no había terminado. Aún quedaba una misión por cumplir. Aún había un Eliseo que debía ser ungido. Aún había un rey que debía ser instruido. Hoy, quizás te sientas como Elías bajo ese enebro, cansado, agotado, creyendo que ya no hay fuerzas para seguir adelante. Pero Dios sigue enviando a sus ángeles, sigue proveyendo alimento para el alma y sigue susurrando en el silencio: levántate y come, porque largo camino te resta. Elías no murió en ese desierto. Se levantó, caminó, cumplió con su propósito y terminó siendo llevado al cielo en un carro de fuego. Porque el cansancio no define tu final, y cuando crees que todo ha terminado, Dios te recuerda que aún hay más por hacer. Así que, si hoy permites que el Espíritu de Dios te alimente, y si en lugar de pedirle que todo termine, le pides fuerzas para continuar, porque mientras Él siga susurrando tu nombre, el propósito sigue en pie. Elías pensó que su misión había terminado en el desierto, pero Dios le mostró que aún quedaba un propósito por cumplir. Y es que, a menudo, los frutos más significativos no se producen en los primeros años, sino en los últimos. No se manifiestan en la fuerza de la juventud, sino en la profundidad de la madurez. En Juan 15:8, Jesús dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y ese fruto no está limitado por la edad, la condición física o el tiempo transcurrido. De hecho, a veces el fruto más dulce y más poderoso es aquel que tarda más en aparecer. Pensemos en los árboles frutales. Algunos producen fruto rápidamente, pero ese fruto se desvanece con facilidad. Otros, en cambio, tardan años en madurar. Sus raíces se extienden profundamente, sus ramas se fortalecen, sus hojas resisten las tormentas. Y cuando finalmente llega el momento, ese fruto es abundante, dulce, resistente, duradero. Así también es la vida espiritual. Hay frutos que nacen en la juventud, frutos que emergen en los primeros años de fe, pero hay otro tipo de fruto, uno que solo puede producirse tras años de pruebas, lágrimas, pérdidas y aprendizajes. Es el fruto tardío, el fruto que ha sido regado con paciencia y perseverancia. Miremos la vida de Abraham. Durante años esperó la promesa de un hijo. Los años pasaron, las fuerzas disminuyeron, la esperanza se desvanecía, pero fue precisamente en la vejez, cuando todo parecía imposible, que Dios le dio a Isaac el fruto de su fe. Un fruto que no solo sería un hijo, sino la semilla de una nación. Y ese es el tipo de fruto que Dios quiere producir en esta etapa de tu vida. No se trata de hacer más, correr más rápido o alcanzar más metas. Se trata de dar fruto que perdure, fruto que inspire, fruto que marque a otros de una manera profunda y eterna. En Juan 15, Jesús usa la metáfora de la vid y los pámpanos. Él es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. Y la única manera de dar fruto es permanecer en Él, estar conectados a su presencia, recibir su nutrición. Porque no es nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, ni nuestro talento lo que produce el fruto,
Es su Espíritu en nosotros. Hoy, quizás sientas que los años han pasado y que ya no puedes hacer lo que antes hacías. Pero Dios no necesita tus manos fuertes ni tus pies veloces. Necesita tu corazón dispuesto, un corazón que se rinde, que se conecta, que permanece en Él. Porque el fruto tardío no es menor, es más intenso, más profundo, más significativo. Es el fruto que puede tocar a las generaciones venideras. Es el fruto que permanece, aun cuando ya no estemos aquí. Así que, ¿y si hoy te permites permanecer en Él? ¿Y si en lugar de lamentarte por lo que ya no puedes hacer, te concentras en el fruto que Él quiere producir en esta etapa? Porque mientras el mundo mide la productividad por la rapidez, Dios la mide por la profundidad. Y el fruto que lleva tu nombre no ha sido olvidado. Aún puede florecer, aún puede madurar, aún puede impactar más vidas de las que imaginas. Jesús nos enseñó que el fruto que perdura es aquel que se produce en la madurez, cuando las raíces se han profundizado y el carácter ha sido moldeado por el tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando los años han pasado y el fruto parece no haber llegado? ¿Qué pasa cuando el corazón se siente olvidado, ignorado, como si Dios hubiera dejado de mirar? En Isaías 49:15, Dios hace una declaración que resuena con una ternura y una fuerza inigualables. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Imagina a una madre abrazando a su hijo recién nacido. Esa conexión es tan fuerte, tan visceral, tan profunda, que sería impensable que ella pudiera olvidar a su bebé. Sin embargo, Dios dice que incluso si eso ocurriera, Él jamás olvidará a sus hijos. En este capítulo, Isaías está hablando a un pueblo que se siente abandonado, exiliado, lejos de casa. Un pueblo que ha perdido su identidad, su propósito, su sentido de pertenencia. Un pueblo que cree que Dios ha cerrado los ojos y se ha olvidado de ellos. Pero Dios, en lugar de responder con reproches, responde con una promesa de restauración total. Una promesa que no solo abarca lo perdido, sino que va mucho más allá. Y esa promesa sigue vigente hoy, porque el paso de los años puede hacernos sentir como si nuestras mejores oportunidades hubieran quedado atrás, como si ya no tuviéramos un lugar en el propósito divino, como si Dios hubiera dejado de mirarnos. Pero Isaías 49 nos muestra a un Dios que no solo no olvida, sino que está trabajando constantemente en la restauración de sus hijos. Un Dios que nos tiene esculpidos en las palmas de sus manos. Un Dios que ha trazado nuestro nombre con tanto amor que nunca podrá borrarse. Miremos a José, un hombre que fue traicionado, vendido, olvidado en una prisión. Años y años pasaron sin que su sueño de grandeza pareciera cumplirse. Pero cuando el tiempo de Dios llegó, lo que parecía ser el final se convirtió en el comienzo de su propósito. Fue restaurado, levantado y usado para salvar a su familia y a toda una nación. Y esa restauración no fue un simple retorno a lo que alguna vez tuvo. Fue un ascenso a un lugar mucho más alto del que jamás imaginó. Hoy, quizás te sientas como José en la prisión, como Israel en el exilio, como un hijo olvidado por su madre. Pero Dios te dice, aunque todos te hayan olvidado, yo jamás lo haré. Yo sigo viendo tu corazón. Yo sigo escuchando tus oraciones. Yo sigo recordando cada promesa que te hice, porque la restauración final no es solo un regreso a lo que fue. Es un avance hacia lo que puede ser. Es el momento en el que Dios toma todas las piezas rotas, todas las lágrimas derramadas, todos los años perdidos, y los convierte en un cuadro mucho más hermoso del que jamás podríamos imaginar. Así, ¿qué más si hoy decides creer que no has sido olvidado?
Y si en lugar de mirar lo que perdiste empiezas a mirar lo que Dios está a punto de restaurar, porque mientras el mundo te da por terminado, Dios sigue escribiendo nuevos capítulos. Y su restauración es tan poderosa que no solo devuelve lo perdido, sino que lo transforma en algo aún más glorioso, más profundo, más eterno. Dios prometió restaurar lo perdido, devolver lo que parecía haber quedado atrás y recordar a aquellos que se sentían olvidados. Pero, ¿qué sucede cuando, después de todo lo vivido, Dios vuelve a hablar? ¿Qué ocurre cuando su voz irrumpe en la madurez, no para cerrar un ciclo, sino para abrir uno nuevo? En Joel 2:28, Dios hace una declaración sorprendente. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños. Ancianos soñando sueños. ¿No deberían ser los jóvenes los llamados a soñar? ¿No son ellos los que tienen la energía, la fuerza, el tiempo por delante? Pero Dios dice lo contrario. Él afirma que los ancianos seguirán soñando, seguirán recibiendo visiones, seguirán siendo protagonistas de sus planes. Y eso es impactante, porque mientras el mundo empuja a los mayores hacia la inactividad, hacia la resignación, hacia el olvido, Dios los está despertando con nuevas visiones. No importa la edad que tengas, no importa cuántas canas adornen tu cabeza, mientras haya aliento en tu ser, hay sueños por soñar y misiones por cumplir. Miremos a Moisés. Tenía 80 años cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente. 8 décadas en las que parecía haberlo perdido todo. 8 décadas en las que huyó de Egipto, se escondió en el desierto, se resignó a una vida de anonimato. Pero cuando el fuego ardió y la voz de Dios resonó, Moisés no estaba listo para morir. Estaba a punto de comenzar la misión más grande de su vida. O Abraham, quien a los 99 años recibió la promesa de ser padre de multitudes. A esa edad, el mundo lo habría considerado un hombre acabado, un anciano que ya había hecho lo suyo. Pero Dios no lo vio así. Dios lo llamó a mirar las estrellas, a contar lo incontable, a creer lo imposible. Y hoy, ese mismo Dios sigue hablando a los ancianos, a los que se sienten cansados, a los que creen que ya no queda nada por hacer. Dios sigue llamando a los que están dispuestos a escuchar, a los que aún tienen la capacidad de soñar, a los que pueden ver lo que otros no ven. ¿Y cómo se discierne la voz de Dios en esta etapa? A veces, ya no es un fuego impetuoso, ni un viento fuerte. A veces es un susurro, una impresión en el corazón, un sueño en la noche, una palabra que no se puede ignorar. Quizás sientas que el tiempo ha pasado y que los grandes llamados quedaron atrás. Pero Dios no solo llama a los jóvenes. De hecho, algunos de los llamados más impactantes de la Biblia ocurrieron en la vejez, cuando las fuerzas se habían agotado y la esperanza parecía perdida. Joel 2:28 es una promesa para ti. Es la confirmación de que mientras el mundo piensa que ya no tienes nada que dar, Dios está diciendo, aún tengo sueños que quiero compartir contigo, aún tengo visiones que quiero revelarte, aún tengo misiones que solo tú puedes cumplir. Hoy, Dios te llama a abrir los oídos, a afinar el corazón, a estar atento a su voz, porque el último llamado no es un cierre. Es un nuevo comienzo, es un despertar espiritual, es una oportunidad para terminar bien, para dejar un legado eterno, para caminar en un propósito renovado. Así que, ¿y si hoy decides responder a ese llamado? ¿Y si, en lugar de pensar que ya todo ha pasado, empiezas a preguntarle a Dios cuál es el próximo paso? Porque mientras tengas aliento, mientras tu corazón siga latiendo, hay sueños que Dios quiere depositar en tu espíritu. Sueños que, aunque tardíos, serán eternos.
Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte de corazón. Muy pocos lo logran, muy pocos tienen la fuerza, la perseverancia y el anhelo profundo de escuchar hasta el final un mensaje que puede cambiar vidas. Pero tú lo hiciste. Tú fuiste más allá. Tú elegiste permanecer a pesar del tiempo, a pesar de las distracciones, a pesar de todo lo que el enemigo podría haber usado para apartarte de este momento. Y eso no es casualidad, porque las verdades que acabas de escuchar no eran solo historias antiguas, eran llaves divinas diseñadas para abrir puertas en tu vida. Hoy has aprendido que, aunque los años pasen, Dios no olvida, que cuando el cuerpo se debilita, el espíritu puede florecer con más fuerza que nunca, que la restauración de Dios no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica y lo transforma en algo mucho más glorioso. Hoy has visto cómo Moisés fue llamado a los 80 años, cómo Caleb pidió una montaña a los 85, cómo Ana encontró su propósito en la oración, cómo Job fue restaurado desde las cenizas, cómo Elías escuchó la voz de Dios en el silencio y cómo Pablo escribió sus cartas más poderosas desde una prisión. ¿Y qué significa todo esto para ti? Significa que mientras tu corazón siga latiendo, Dios no ha terminado contigo, que lo que parecía el final es solo el preludio de un capítulo mucho más grande, que los sueños que creíste perdidos pueden ser revividos, que el propósito que pensaste agotado puede ser renovado. Ahora, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Quiero que pienses en todo lo que has vivido hasta ahora, en las lágrimas que derramaste, en las noches de insomnio, en las veces que pensaste que ya no había más que hacer. ¿Y si todos esos momentos no fueron en vano? ¿Y si cada caída, cada pérdida, cada espera, fueron parte de un plan divino para hacerte florecer justo ahora? Porque lo que Dios hace en la madurez tiene un peso eterno. Lo que Él produce en los años avanzados no es fruto rápido, es fruto duradero. Es ese tipo de fruto que puede nutrir a generaciones. Ese tipo de fruto que deja un legado eterno. Ahora quiero que pienses en las personas que conoces, esas personas que, como tú, necesitan escuchar este mensaje, personas que sienten que ya no sirven para nada, que creen que Dios las ha olvidado, que han perdido la esperanza. Ellas necesitan escuchar lo que tú acabas de escuchar. Y aquí es donde tú puedes hacer la diferencia. ¿Vas a quedarte con este mensaje solo para ti? ¿O vas a ser un canal para que otros también despierten a esta verdad? Porque cada vez que compartes un mensaje como este, estás extendiendo la mano a alguien que quizás está a punto de rendirse. Cada vez que te suscribes a un canal como este, estás diciéndole a YouTube que este mensaje necesita llegar a más personas. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Estás suscrito? ¿O eres de los que pasan de largo, reciben la bendición y siguen su camino? Porque si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior sabe que este mensaje es importante. Es porque tu corazón ha sentido el toque del Espíritu Santo. Es porque Dios ha hablado directamente a tu vida. Así que no dejes que esta semilla muera. Hazla crecer. Suscríbete. Comparte. Mantente conectado. Porque este canal no es un simple espacio de videos, es un altar donde Dios sigue hablando, sigue revelando, sigue despertando sueños que parecían muertos. Y ahora, para saber quiénes son esos elegidos que llegaron hasta el final, quiero que dejes un comentario con esta frase: aún hay más por hacer. 5 palabras. 5 palabras que pueden marcar el comienzo de una nueva etapa en tu vida. 5 palabras que declaran que el propósito de Dios sigue en pie. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar, por abrir tu corazón, por permitir que estas palabras lleguen hasta lo más profundo de tu alma. Y recuerda, mientras tengas aliento, aún hay más por hacer.